Año 2009. Batman número 790-791. Dibujado por el gran Mark Bagley, dibujante que conocemos por Spider-Man. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que vemos en pantalla, Two-Face as Batman, o Dos Caras como Batman. Pues bien, McFarlane ha lanzado esta figura que refleja, o lo que vimos en las páginas del cómics, a Harvey Dent usando un traje de Batman. Bastante curioso el diseño, y aquí vamos a ver un poco de qué se trata esta figura. Básicamente lo que tenemos acá, la figura de McFarlane, la puse al lado de la otra figura que es exactamente igual, y me refiero a la figura de Hash, también de McFarlane Toys, para que vean que no hay solo similitudes, sino que simplemente es la misma figura que cambia solo la cabeza. Ahora, se ve distinta a lo lejos, obviamente, por el cambio drástico de colores, pero si se fijan, el cinturón es exactamente el mismo, la figura es la misma, o sea, revisando el signo del pecho es el mismo, los brazos y el puño es el mismo, lo que cambia es la mano que está a la derecha, por la sencilla razón de que la mano de Two-Face tiene, la veremos en su interior, tiene esculpido una moneda tan característico del personaje. Fíjense que hay una mano abierta con una moneda, y la mano izquierda de Batman tiene un anillo verde de kriptonita, que eso está basado obviamente en el cómics de Hash, pero es la misma figura. Inclusive no se molestaron en mantener la misma capa, que ahí está el gran error de la figura para el Two-Face de Batman, ya que si ven la ilustración, el cuello tiene como una argolla alrededor de la capucha. Sin embargo, como no quisieron esculpir más, fue más fácil, emplearon el mismo cuerpo, lo pintaron distinto, y obviamente pusieron un rostro completamente nuevo. Acá tenemos la otra versión de este mismo personaje, que fue lanzado por la ya desaparecida empresa DC Direct, por ahí por el año 2010 creo, que también lanzó en ese momento de la saga Batman Reborn la versión de Two-Face como Batman. Ahora, si ven en detalle, hay cambios que se ven muy distintos. Por ejemplo, el de DC Direct tiene un tono más azulino, como un azul marino, lo que está correcto, ya que McFarlane debería haberlo pintado azul, lo hizo muy poco, tirando un poco de aclaramiento en pintura azul acá, en el pecho, en los pectorales y un poco en la máscara. Pero como sabemos que McFarlane, para abaratar costos, de repente pinta menos, obvió todo el resto dejándolo en negro, inclusive la capa, pero la figura de DC Direct está efectivamente del color correcto. Ahora, en el diseño, claro, alguien me va a decir, se ve distinto porque tiene la pierna azul y acá la tiene roja. Mi primera impresión fue que McFarlane se había equivocado, sin embargo ninguno de los dos está errado. La versión de DC Direct está basada en la portada de Tony S. Daniels, en cuanto al arte de la ilustración que hizo este dibujante. Sin embargo, en el cómics, en la historia misma, en el desarrollo de la historia, las 4 páginas que sale representado el personaje con el traje es la versión que vemos de McFarlane. Así que están bien. Uno se basó en una portada, el otro se basó en lo que efectivamente es el personaje dentro de la historieta. Lo del cuello lo dijimos acá. Acá se ve perfectamente el cuello de la figura de DC Direct. Si se fijan, es como una argolla. Ese es el cuello correcto. McFarlane no lo hizo porque, como dijimos, reutilizó el cuerpo de Hash de la versión de Batman. Así que no quisieron esculpir una pieza extra. Una pena. Tampoco tiene pistola, ya que ustedes sabrán algunos que desde hace un tiempo muchas figuras de DC no se les permite usar armas de fuego. Está pasando inclusive en las figuras de Mafex, de McFarlane. No así, curiosamente, con las figuras de Marvel. En Marvel Legends aún están incluyendo armas de fuego, pero con Warner se dictaminó de que ya no podían hacerlo, y el mismo Todd McFarlane, que sigue entregando las manos en forma de pistola, porque saca unos packs aparte de las armas para que uno pueda completar, pero no puede por licencia poner armas de fuego con ninguna figura de ese. Es una verdadera pena, porque esto cambia bastante el panorama de esta figura. Ahora, también hay un diseño que se ve muy poco, ahí sí. Fíjense el brazo de la figura de DC Direct. Tiene como unas puntas acá.
¿Ah? Eso también es del diseño de la portada del cómics. Ahora, la versión de DC Directa es brutal, es una tremenda figura, obviamente con muchísimo menos puntos de articulaciones que la versión de McFarlane, que de hecho es de 7 pulgadas, mientras que la otra es de 6 pulgadas y media. Y la idea de este review, más que articular y mostrar cosas, es que vamos a pintar, ¿ah? O retocar por lo menos en parte la versión de McFarlane para dejarla no como la de DC Direct, pero vamos a aclarar un poco esta parte negra que está muy oscura. Así que acompáñenme a que veamos este proceso ahora mismo. Bueno, para aquello vamos a usar algunas pinturas. No, la marca puede ser cualquiera, obviamente. Yo voy a usar una War Paint y, ¿por qué no?, unas pinturas. Tiene que ser acrílico, ¿eh? Unas Golden, muy buenas pinturas. Y vamos a mezclar un poco entonces de negro con azul. Trataremos de hacer un poco en el pincel, un poco lo que se llama el pincel seco. Y para esto, obviamente que no dejar tanta pintura tampoco. Tiene que tener una paleta de mezcla. Vamos a un poco, veamos cómo quedaría. Para tener una idea, fíjense al tiro cómo cambia. Ahí, ya se ve. Primer cambio que estamos viendo, porque vamos a tratar de hacer este efecto un poco en la figura, que también lo tiene la máscara, porque está muy, muy oscuro. Vamos a seguir. Ahora, obviamente cada pincelada queda a criterio de cada persona que lo pinte. Si alguien quiere pintar el hombro entero o pintar solo una parte, ya es una decisión propia. El pantalón, por ejemplo, un poco donde están las arrugas. Después podemos remover un poco de pintura inclusive. Recomiendo hacerlo sobre todo la parte de las arrugas del traje. En contrasentido, como quieran. Esto primero es que pinto ante una cámara, entonces no es muy fácil. Porque no estoy acostumbrado a ver que se vea lo que estoy pintando al mismo tiempo de estar pintando yo. Pero si se fijan, empieza a agarrar un poco más. De hecho, vamos a tener que mezclar un poco más de azul. Si se fijan, vamos cambiando. Ahora, el tono ideal no les puedo decir tanta mezcla de esta pintura con la otra. No, eso lo tienen que ver al ojo, ¿no? Al ojo tienen que empezar ustedes mismos a ver cómo va quedando el tono. Ahí tenemos un tono ya más parecido, fíjense acá, con el que viene de fábrica de McFarlane. Luego se puede... Lo ideal es que usen un pincel un poco con lo que se llama el pincel seco, que es justamente no tener tanta pintura en la punta del pincel, porque si tienen mucha, les va a quedar un trazo muy grueso, mucha pintura a la vista, y no les va a quedar bien. Ahora, esto, claro, esto lleva un tiempo, hay que más o menos manejarse un poco, un mínimo en lo que es pintar. Esta para mí resulta fácil porque no son tonos muy oscuros de negro, así que resaltar un azul sobre el negro la verdad es que no es tan complicado. Fíjense cómo va a ir cambiando de a poquitito esta figura. Pero vamos a acelerar un poco el proceso para mostrar cómo iría quedando. Acá vemos que ya está agarrando un tono totalmente distinto. Si se fijan, ya está un poco más uniforme a la pintura original de la figura. Seguimos con el proceso. Como les digo, esto va a ser relativo a cada uno de ustedes. Acá todavía está más oscuro. Tampoco es pintar todo, ¿no? Es manejar un poco lo que es el concepto de luces y sombras. Ir obviando algunas partes. Acá un poco en la parte del detrás. Las botas las vamos a dejar negras porque en el cómics se ven más negras. Más que están con un glossy de pintura. No quiero pintarlas en azul. Creo que sería un error. El cinturón sí, se puede tirar alguna sombra. La capucha también se ha retocado un poco. Y la parte de la capa podemos también usar un poco, pero tiene que ser sutil, ¿no? Ahí fíjense, mucha pintura, pero vamos a ir diluyendo. De tanto pintar va a ir fusionándose, va a ir desapareciendo.
La técnica del pincel seco es muy buena porque es muy poca pintura, que es casi seca, para que quede impregnado en ranuras, en relieves, no que escurra una gota que empiece a manchar todo, porque ahí ya el proceso se va en otra dirección. Inclusive se puede retirar un poco con el dedo o pueden usar una esponja, una cosa así, para ir removiendo un poco. Y de tanto, este proceso además aplasta tanto la pintura que al final la termina fusionando perfectamente con el plástico. Vamos a ver un poco de relieve. Esto, fíjense cómo le empieza a dar relieve a la capa. Vamos a tirar un poco la parte de aquí. Ahora, esto no es llegar y pintarlo en un par de minutos, esto se demora bastante. Hay que ir retocando una y otra vez para ver el tono que uno quiere, lo que le gusta. Pero la idea es más o menos lo que están viendo en pantalla, ¿no? Ir aclarando, no dejar el color justamente negro de fábrica, que era muy violento. Aquí estamos viendo, falta un poco la máscara. Vamos a seguir y mostraremos el resultado ya final. ¿Saben qué? Vamos a integrar el guante también y la bota. La bota está negra, pero la vamos también un poco suavizar con la misma técnica. Porque viendo el diseño original, efectivamente las botas no son negras, también son de este tono azulino oscuro. Así que vamos a trabajarlo un poco también para integrarlo al traje por completo. Esa es la idea, que quede como una sola pieza, que no sea tan violento el cambio, ¿no? Aquí ya, fíjense, ya lo hicimos los guantes, ya se pintó un poco el efecto. Vamos a seguir para dejarlo un poco más parejo, pero ya la cosa está cambiando bastante. Bueno, acá hicimos ya más o menos el proceso. Vamos a ampliar un poco algunas partes para ver cómo ha cambiado esta figura. Depende de la iluminación y, como les digo, el pintado va a depender mucho de ustedes, la tonalidad que quieran darle, la cantidad de pintura que quieran aplicar. Por ejemplo, aquí ya se ve que está más azul, ¿eh? Sombreado, no completo, está la parte más en la musculatura, lo mismo que ya estaba hecho en la parte del torso, así que eso ya está de fábrica. Pero los bíceps, por ejemplo, están modificados ya con pintura, la máscara también, la parte del pectoral también, el hombro, para darle un estilo. El cinturón también tiene algunos detalles de pintura. Los dobles en el calzoncillo, si lo ponemos de lado, vamos a ver aquí también, fíjense en el hombro, y se fue de cámara. Bueno, para terminar, acá pusimos una pose con un arma ahí reposando en el hombro de Too Faced. Vamos a mirar por última vez un poco la pintura. Fíjense que ahí ya está mucho más ya claro, los tonos celestes hasta en el cinturón. También algo en ¿cómo se llama? En la capa, pero no mucho. Y tenemos también en la máscara los brazos. Así que espero que este tutorial, que la verdad es que no pude pintar tanto en cámara porque el proceso es largo, lo ideal es que después lo sellen. Yo todavía no lo hago, echarle un sellador para que la pintura quede bien afirmada. No tengan miedo porque esta pintura no, esta figura, bueno, sí, tendrían que tener cuidado con la parte glossy acá. Si no la cubren o la enmascaran y le tiran un sellador opaco, va a perder este efecto brillante. Yo la verdad es que no sé si lo voy a hacer porque la pintura por sí sola podría, al no manipular bien la figura, o mucho, la pintura debería quedar bien impregnada en la figura. Así que con esto nos estamos despidiendo. Hemos visto una figura bastante interesante de Too Faced como Batman. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Yo creo que eventualmente haremos otro review de algún custom para indicar algunos secretos, mostrar un poco los procesos, porque siempre puede aportar algo. Comenten lo que les parece el proceso, si ustedes tienen otras técnicas, siempre es bueno. Así que nos estamos viendo pronto. Chao.